Bien, ya en un video anterior habíamos visto cómo graficar una función seno, pero en su forma más simple, que solamente era y igual a seno de x. Ahora vamos a incorporar otra parte que es este b, que va a afectar en este caso el periodo. Esta c, que va a tener un efecto sobre el desplazamiento, en este caso horizontal, y esta d, que va a tener un efecto en el desplazamiento vertical de la función. Si recordamos, por ejemplo, si yo tengo y igual a 3 seno de x, pues creo que habíamos mencionado que vamos a tener un dominio que van a ser todos los reales y un recorrido que va a ir desde menos el valor negativo de este número que explica la función hasta un máximo o hasta el valor positivo de ese mismo número. Entonces en este caso, como dice, el dominio es todos los reales, pero el recorrido es desde menos a, o sea, desde menos 3 hasta 3, por la forma que tiene la función, ¿verdad? Esta es la forma más sencilla, digamos, más simple, que solamente lleva la amplitud multiplicado por la función, pero simplemente de x, ¿verdad? El periodo va a ser 2pi entre b. Ahora, ¿quién va a ser b? B va a ser lo que multiplica a la variable x, o al ángulo, si lo queremos ver así. Entonces, en este caso, como lo que multiplica a x es 1, entonces aquí vamos a tener 2pi entre 1, va a ser 2pi, y por lo tanto el periodo va a ser de 0 a 2pi. Pero eso se puede ver afectado en el caso de que nosotros pongamos un número multiplicando acá a la variable x. Entonces, en este caso, que vamos a tomar de referencia 3 seno de x porque es la que teníamos inicialmente. Si yo pongo 3 seno de 4x, eso quiere decir que en la parte de 0 a 2pi yo voy a tener 4 periodos. Si se recuerdan, el periodo es hasta donde se vuelve a repetir la función, o sea, comenzando desde 0, acá tendríamos un periodo, acá tendríamos 2 periodos, acá tendríamos 3 periodos y acá tendríamos 4 periodos. En lo que para la primera función solamente era un periodo, al poner el 4 acá vamos a tener 4 periodos. Ahora, pero si yo quiero sacar simplemente un periodo de la función, simplemente divido los 2pi entre 4, y 2pi entre 4 sería pi medio, que es hasta acá, que es donde tenemos un periodo. Y así se puede hacer para cualquier otra función. Para demostrarlo vamos a hacer acá con GeoGebra. Esta es la misma función de 3 seno de x. Se fijan, llega hasta 2pi, y bueno, y aquí pasa. Lo que quería también mostrar acá es que tenemos 4 puntos, digamos, que nos pueden servir de referencia para poder graficar de una forma rápida. En primer lugar, el periodo lo vamos a sacar 2pi dividiendo entre el número que multiplica x, ¿verdad? Que en este caso es 1 y por lo tanto vamos a tener 2pi. E incluso el inicio de la función yo puedo encontrarla igualando a 0 el argumento de la función. O sea, si yo igualo a x, o sea, lo que está dentro del paréntesis es 0, entonces voy a tener el inicio, que sería 0, ¿verdad? E igualándolo a 2pi voy a tener la finalización de la función. En este caso, para el primero no se va a afectar, igual para todos estos, pero ya cuando tengamos un desplazamiento horizontal sí lo vamos a poder utilizar, porque aquí igual, ¿verdad? 2x igual a 0, al despejar x nos va a dar 0, y cuando 2x es igual a 2pi, entonces este 2 pasa a dividir, entonces quedaría x igual a pi, que sería la finalización, ahí sí, ¿verdad? Entonces va a llegar hasta acá, para este, ¿verdad? Entonces para este teníamos el inicio en 0 y la finalización en pi.
Y como tenemos 2 acá, de 0 a 2pi vamos a tener 2 periodos, y el periodo ya vimos que es de 0 a pi, o sea que hasta acá tendríamos un periodo, y de aquí para acá otro periodo. Veamos, si ustedes ven, tenemos un periodo hasta acá, hasta pi, y hasta 2pi tenemos 2 periodos. Pero también podríamos tener un valor menor a 1, en este caso 0.5x, o podría ser x entre 2, que es equivalente a tener esto. Entonces en ese caso, como vamos a tener 2pi entre el valor de b, que en este caso es 0.5, y eso quiere decir que hasta 4pi tendríamos un periodo. Veamos, habilitémoslo. Si ustedes ven acá, aquí tenemos 2pi, es donde tendríamos un periodo para la primera función. Como el periodo para este caso es 4pi, llegaría hasta acá, ¿verdad? Cuando nosotros ya tenemos el periodo, podemos dividir en 4 partes la función. Por ejemplo, para este ya sabemos que es 2pi, ¿verdad? Entonces, si este 2pi lo dividimos en 4 partes, tendríamos uno acá, en pi medios, otro en pi, otro en 3pi medios y el otro en 2pi. En el primer cuarto va a haber un máximo para la función. En el segundo cuarto, en la mitad, va a haber un cruce por donde inició la función. Si en este caso está centrada en el eje, va a pasar por el eje, ¿verdad? En el tercer cuarto va a haber un mínimo, y en el cuarto, digámoslo así, va a pasar por 0 otra vez, o por donde inició la función, porque esta podría estar desplazada, que es lo que vamos a ver después, ¿verdad? Entonces eso es para que ustedes vean el efecto, en este caso de bueno, algunos le llaman la frecuencia, que sería cuántos periodos van a haber en esta parte de 0 a 2pi, ¿verdad? Aunque eso se puede modificar si hay algún desplazamiento, y lo otro es que cuando no hay desplazamiento vertical, el dominio y el recorrido se siguen manteniendo igual. Volviendo a la presentación, teníamos esto, ¿verdad? Que era lo que estábamos explicando. Ahora, ¿cuándo se va a un desplazamiento vertical? El desplazamiento vertical se va a dar cuando nosotros a la función, la de referencia que teníamos era 3 seno de x, ¿verdad? Cuando nosotros a la función le sumemos o le restemos una constante. Entonces, si yo le sumo en este caso 2, toda la función, que es esta, bueno, esta que está en azul es 3 seno de x, ¿verdad? Al sumarle 2, toda la gráfica, cada uno de los puntos de la gráfica se va a mover 2 hacia arriba. Si ustedes ven acá, se puede ver el doble. Y si por ejemplo en esta 3 seno de x menos 3, yo lo que he hecho era restarle menos 3, ¿verdad? Entonces toda la gráfica se mueve 3. Ustedes cuentan acá 1, 2, 3 hacia abajo. Y en este caso sí, el recorrido sí se va a ver afectado, ¿verdad? Porque si originalmente era desde menos a hasta a, ya no podemos decir que es eso porque ya se vio afectado. Entonces, ¿cuál va a ser ahora el recorrido? Pues el recorrido va a ser desde menos a, desde a negativo, de menos a hasta más menos la constante. Esto va a depender si es positivo o negativo, ¿verdad? Y hasta a más o menos la constante, o sea, el mismo valor, positivo o negativo. Pero veamos el ejemplo para esta 2. Para el caso de la función que está en verde, que es 3 seno de x más 2, lo que ha pasado es un desplazamiento hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si un desplazamiento hacia arriba, esta constante va a ser positiva. Entonces el recorrido va a ser desde menos 3 más 2, porque es la constante de acá, hasta 3 más 2. Al hacer la operación acá, menos 3 más 2 sería menos 1 y 3 más 2 sería 5. Entonces el recorrido va a ser desde menos 1 hasta 5. Si ustedes ven, aquí está menos 1 y aquí está 5. Entonces es lo que cubre en el eje Y la función. ¿Qué pasaría con esta otra que está en rojo? Bueno, como le estamos restando, ¿verdad? Tiene un desplazamiento hacia abajo, y entonces el recorrido va a ser desde menos a menos la constante, o sea, desde menos 3 menos 3 también, porque es la constante que le está restando. Ahí tendríamos menos 6, y para el Y es desde menos, bueno, para el inicio, digamos, es de menos 6
viniendo de abajo hacia arriba, ¿verdad? Y va a llegar hasta 0, porque acá sería 3 menos 3, ¿verdad? O sea, el valor de A positivo menos la constante, o sea, 3 menos 3 nos da 0. De que el recorrido para este es de menos 6 a 0. Y así se va a modificar el recorrido, porque el dominio siempre va a quedar que todos los reales, si yo pongo un valor positivo o un valor negativo acá. Digamos, también pueden existir desplazamientos horizontales. En este caso, si yo le sumo una cantidad, pero dentro del paréntesis o dentro del argumento de la función, voy a tener un desplazamiento hacia la izquierda. El dominio del recorrido no se va a ver afectado porque el movimiento es horizontal, ¿verdad? Por lo tanto, el dominio siempre va a ser los reales y el recorrido es de menos a a. Si en lugar de ser positivo fuera negativo, pues tendríamos este caso. Entonces el desplazamiento es hacia la derecha. ¿Cuánto se va a desplazar? Bueno, pi cuarto. Si ustedes ven acá, aquí está pi medio. La mitad de pi medio es pi cuarto, ¿verdad? O sea, ya no empieza en 0, sino que empieza en pi cuarto. Y bueno, lo que les decía, ¿verdad? Ustedes pueden hallar el inicio de la función, o sea, este puntito, igualando a 0 el argumento. O sea, si yo igualo a 0 a este, x menos pi cuarto igual a 0, al despejar x me va a dar x igual a pi cuarto, que es donde inicia. Y la finalización, que sería, entonces sería x igual a 2pi más pi cuarto. O sea, esta parte de acá es un pi cuarto que se ha desplazado a la derecha. Y ya les decía que el dominio del recorrido no se va a ver afectado, ¿verdad? Si el movimiento es solo lateral. Y esto es lo que les explicaba para hallar el inicio y la finalización de la función, ¿verdad? Igualamos a 0 primero para hallar el inicio y luego igualamos a 2pi para hallar la finalización. Y luego, ya teniendo ese intervalo, lo dividimos en 4 partes iguales y tendríamos más fácil para poder graficar, ¿verdad?